Dios le bendiga, amado hermano, en esta hora. En el nombre del Señor Jesús, el día de hoy vamos a hablar de la sabiduría práctica y vamos a hablar el día de hoy sobre la sabiduría animal o instintiva. Primero queremos definir brevemente de lo que significa esto. La sabiduría animal o instintiva es cuando el hombre o la persona reacciona por medio de sus instintos en vez de usar la razón para hacer lo correcto de acuerdo a la necesidad que está confrontando. Esto es muy importante que lo entendamos porque nosotros cuando nos relacionamos con los demás, expresamos la sabiduría, expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Y es por eso que necesitamos aprender este tipo de sabiduría, especialmente esta instintiva o animal, porque nos pone en peligro al relacionarnos con los demás. No solo el que reacciona con este tipo de conducta se afecta a sí mismo, sino que daña a los demás con quienes se relaciona. En Santiago capítulo 1 y el verso 20, dice la palabra que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que en el momento que la persona está relacionándose con otros con ira, su razón se bloquea y empieza a reaccionar con sus instintos. Entonces, cuando una vida está en esta condición, está sin control, es como que si estuviera usted manejando un carro y que la dirección del volante no lo puede dirigir, está sin control, ya no puede dirigirlo hacia donde usted lo quiere llevar y entonces pierde el control. El carro va por donde va la inercia y entonces no lo puede controlar. Los frenos no pueden detener el carro y entonces la persona se vuelve un instrumento de destrucción. Eso es lo peligroso de reaccionar con este tipo de conducta. Ser instintivo no es lo mejor. La palabra nos enseña por eso que debemos reaccionar con la razón, puesto que para eso Dios nos ha dado este entendimiento. Todos debemos aprender, hermanos, a relacionarnos usando la razón. En Santiago capítulo 1 y el verso 19 dice esto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esto es lo que Dios quiere. Cuando nos relacionamos con los demás, seamos prontos para oír, pero debemos ser tardos para hablar, porque generalmente cuando una persona es instintiva, ni siquiera ha terminado de oír lo que le están diciendo y ya está hablando. Eso no es correcto. Debe ser así como dice el Señor: oiga primero, luego después que razona, entonces podrá hablar correctamente. Y obviamente usted dice la palabra, debe ser tardo para airarse. Cuando la persona se aira solo ni siquiera ha oído todo lo que le van a decir y ya está airada. Hermano, eso es una sabiduría animal o instintiva. Eso no es bueno ni para la persona ni para los con quien se relaciona. En Santiago capítulo 3 y el verso 13, el Señor dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dios, hermanos míos, quiere que aprendamos a relacionarnos para que lo podamos honrar a Él y también podamos honrar a los con quien nos relacionamos. Quiere decir que los tratemos o nos relacionemos correctamente con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que hagamos lo que es correcto, lo que es conveniente para nosotros y para los que nos rodean. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué debemos aprender a relacionarnos correctamente? Por el Proverbios 27:12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, se aparta del peligro, y más los simples pasan y llevan el daño.
Por eso es que estamos hablando de estas enseñanzas, porque hermanos amados, si nosotros ya tenemos determinado tiempo en el Señor, lo correcto es que vayamos creciendo en entendimiento y que aprendamos a relacionarnos con los que nos rodean, hermano. No es correcto que siempre estemos reaccionando como niños, o como digo, los niños por nada o apenas cualquier cosa que no les gusta explotan, gritan, lloran. Es tolerable en un niño, pero se ve mal cuando esto está sucediendo en personas que ya tienen mucho tiempo en el Señor. No debiera, hermano, puesto que para eso nos ha dado Dios su palabra, para corregir nuestra conducta cuando nos relacionamos con los demás. Ahora, cómo relacionarnos correctamente con los que reaccionan con sabiduría animal o instintiva. Debemos aprender, hermano, a relacionarnos con este tipo de conducta, porque si no aprendemos, conforme al Proverbio 27:12, dice que los simples, los que se relacionan sin entendimiento con todos, imagínate si te estás relacionando con una persona que reacciona así con sabiduría animal o instintiva, te va a hacer daño y no solo te va a hacer daño, sino que te vas a quedar con ese tipo de conducta también tú, y eso es peligroso. Dice que no te entremetas con el iracundo para que no aprenda sus maneras. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos. Esto es la parte de la vida. Necesitamos este conocimiento que Dios nos está dando. En el Salmo, la pregunta es cómo relacionar correctamente con los que reaccionan con sabiduría animal o instintiva. La palabra nos enseña en el Salmo, voy a leerle el Salmo 38 y el verso 13 y 14, nos habla de cómo el Señor Jesucristo reaccionó cuando estuvo Él en su cuerpo, cuando fue tratado con sabiduría animal e instintiva. Jesús sufrió ese tipo de ataques, como le digo, lo atacaban con ese tipo de sabiduría y cómo es que él reaccionaba o reaccionó. Quiero leérselo para que nosotros aprendamos cómo reaccionar nosotros. Dice en el Salmo 38:13, mas yo como si fuera sordo no oigo y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Ahora, note, dice, mas yo como si fuera sordo no oigo. Jesús no es sordo. Jesús está diciendo lo que está diciendo, oigo, pero no le doy importancia a este tipo de comentarios o acciones incluso, porque no vienen a edificar, vienen con el fin de alterar nuestra conducta, y nosotros no tenemos que darle crédito o atender ese tipo de palabras o acciones, porque no edifican, son acciones que destruyen el vaso que lo está haciendo y destruyen a los que toca. Por eso que tenemos que aprender a relacionarnos correctamente con este tipo de conducta animal. Dice en el verso 14, soy pues como un hombre que no oye, en cuya boca no hay reprensiones. Sí oye, la persona oímos, pero no tiene caso enredarse en ese tipo de diálogos, porque la persona que no es prudente, como dice el Proverbio 27:12, dice que el ingenuo, el simple, el que no tiene conocimiento, se enreda en ese tipo de diálogos y llevan el daño. Así que, hermanos amados, esta es la razón por la cual debemos aprender. Así que cuando nosotros nos relacionamos con los demás, este tipo de sabiduría animal, tenemos que aprender cómo relacionarnos para que no nos haga daño. Ahora, ¿qué hacer? Los iracundos, por ejemplo, y los escarnecedores en las adversidades reaccionan con este tipo de sabiduría animal. Toda persona que reacciona de esta manera, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para que podamos reaccionar nosotros correctamente?
qué hacer cuando confrontamos la sabiduría animal. Aprendamos a relacionarnos correctamente con ellos y vamos a examinar algunos ejemplos. Dice esto: ¿qué hace el iracundo? ¿Cómo es su conducta? En Proverbios capítulo 15 y el verso 18, el iracundo promueve contiendas. Una persona que está airada, ya su razón está bloqueada y lo que va a promover es contiendas, pleitos, maldiciones y todo eso. Mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Qué hacer entonces cuando alguien está descompuesto respondiendo con este tipo de conducta? Dice que debiera actuar, o sea, si alguien se está relacionando con una persona que está fluyendo con sabiduría animal o instintiva, debemos ser tardos en airarnos para que la rencilla se apague. Quiere decir, no responder de la manera que nos están hablando o que están actuando. No debemos responder de esa manera. El Señor dijo: vence al mal con el bien. Si dicen unas cosas malas, debemos responder bien. Si nos hacen el mal, debemos hacer el bien. No es fácil, lo sabemos, pero esta es la sabiduría. ¿Cómo se confronta la sabiduría de Dios con la sabiduría animal? Y para eso nos dan la sabiduría de Dios, para vencer todo tipo de conducta que viene de esa manera. En el Proverbio 29-22 dice: el iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces, si nosotros nos estamos relacionando con una persona que ha perdido el control de su razón, ya no está usando su razón para relacionarse con nosotros, nosotros debemos ser entendidos que en esa condición la persona ya está descompuesta. ¿Y qué hacer? Bueno, mis hermanos amados, debemos, en el nombre del Señor, apartarnos del mal, escondernos, quiere decir, apartarnos de eso para que no llevemos el daño. Esa es la razón. Ok, ahora, ¿qué hacer con el iracundo? ¿Qué debemos hacer cuando una persona está reaccionando de esa manera? Es esto, dicen Proverbios capítulo 22 y el verso 24: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Cuando una persona está reaccionando de esa manera, no le tienes que decir que está reaccionando con sabiduría animal o instintiva. Lo que tienes que hacer es apartarte y no echarle más leña al fuego. Si te maldice, no le vas a maldecir, porque entonces estarías en el mismo nivel que ellos. Lo que tienes que hacer es como Jesús en Salmo 38:13: hago como que no oigo. Y eso es lo que se tiene que hacer. Como si fuera sordo, no oigo, soy como mudo que no abre la boca. ¿Tiene sentido, hermano amado, hablar cuando una persona ya no tiene capacidad de comprensión? Es enredarse ¿cómo digo? En un fuego donde ya está ardiendo aquello y querer meterse en medio para apagar eso. Imagina una llama de fuego y querer meterte al fuego con fuego para apagarlo. Lo vas a encender más, hermano. ¿Qué hacer? Apartarse. Es lo que el Señor dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos cuando está así, hermano. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Hermanos, las personas cuando no son prudentes se enredan y después que se contradicen y se maldicen, allá se van todos encendidos, quemándose, hermano, pensando mal de la persona y así, hermano, rompen el estado de quietud, de paz en sus propias vidas cuando no son prudentes y se enredan en ese tipo de relaciones. Por eso es que debemos aprender esto. ¿Qué recibe el que quiere corregir al iracundo y al escarnecedor? Mira, hermano amado,
cuando de repente uno puede ver que quiere uno corregir en el momento que están encendidos las personas que han perdido el control de su voluntad, están airados, están enojados. ¿Qué le pasa a la persona ingenua o que quiere arreglar a una persona que está en llamas, que se está quemando? Esto es lo que les acontece. Por eso que dice en Proverbios capítulo 9 y el verso 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. En Proverbios 15, el verso 12, el escarnecedor no ama al que le reprende ni se junta con los sabios. ¿Qué sucede a la persona que quiere arreglar una vida que está reaccionando o relacionándose con sabiduría animal? Bueno, esto es lo que les acontece. No es sabio, mi hermano amado, aconsejar a una persona cuando está encendido. Lo que tienes que hacer es apartarte, dejar que se consuma su ira por sí mismo. No te quedes ahí porque te puedes quemar también tú. Déjalo que pase todo lo que le está aconteciendo. Apartémonos de estar en esa relación con esta situación y no tratemos de corregirlo. Sería hermoso que la persona que reacciona con esta sabiduría, que un día pudiera reconocer y preguntarle, por ejemplo, al que tiene la sabiduría de Dios, es decir, ¿qué debo hacer cuando me pasa esto? Bueno, entonces es el momento correcto para instruirlo cómo reaccionar. Pero mientras la persona no pide eso, si le tratas de aconsejar, la gente dice que no aman la reprensión. El escarnecedor, el iracundo, no acepta la reprensión. Aunque él sabe que está mal, sin embargo, su manera de reaccionar es con ira, es con violencia. Por eso que debemos tener cuidado, mis hermanos amados. ¿Cuáles son las consecuencias de reaccionar con la sabiduría de Dios o con la sabiduría animal? Hermanos míos, en Proverbios 9:12 dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Si tú reaccionas con la sabiduría de Dios, ¿qué es la sabiduría de Dios? Bueno, dice que el que tiene la sabiduría de Dios muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiere decir que la persona que ama y conoce la sabiduría de Dios va a responder correctamente en cada situación en donde se está relacionando, porque sabe hacer lo que es conveniente de acuerdo a la situación. Eso es bueno. Entonces la persona cuando reacciona con la sabiduría de Dios es bonito, hermano amado, porque pues está haciendo el bien que debe y entonces obviamente le va bien. Pero ¿qué sucede si la persona reacciona con la sabiduría animal? Toda persona que reacciona con la sabiduría animal se vuelve un instrumento de destrucción. Destruye su persona, destruye a los que están alrededor con sus palabras, los hiere, los ofende, incluso puede destruir cosas físicamente. Se vuelve verdaderamente como si fuera una bomba en donde el enemigo lo controla y causa destrucción. Se ve claramente que no lo está usando Dios, sino el espíritu del enemigo, el diablo, los está usando y el diablo usa ese tipo de conducta para destruir a otros. El diablo en verdad necesita vasos que les nuble su mente para que pueda usarlos y causar destrucción. Eso es lo que hace. Entonces, las consecuencias de reaccionar con la sabiduría de Dios son bonitas cuando hacemos lo correcto, pero es terrible para aquellos que desprecian la sabiduría de Dios y reaccionan con sus emociones, con sus instintos, siempre van a tener consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia de este tipo de conocimientos? Que son destruidos a sí mismos? Dice, pagarás tú solo. Si la persona hace el mal, sobre la persona cae pues la verdad,
el fruto de sus obras lo recibe la misma persona. ¿Qué hacen las personas cuando una persona reacciona así? Puede ser que sus mismas familias se aparten de él y empiezan a alejarse de ellos y apartarse de ellos. ¿Por qué? Porque no quieren ese tipo de relación. No es que no amen a la persona la aman, pero nunca van a amar la forma de comportarse con sabiduría animal. Dios nos dio el entendimiento para poder relacionarnos correctamente. Los animales no tienen esa capacidad, los animales no tienen entendimiento, no tienen inteligencia. Ellos reaccionan con instintos. Pero nosotros, el ser humano, tenemos espíritu, tenemos capacidad de comprensión, de entender, de discernir entre el bien y el mal. Y por eso es que cuando se relaciona uno con este tipo de sabiduría, uno puede decidir entre quedarse o irse de esa relación. Lo sabio, según la palabra de Dios, es apartarse cuando alguien está reaccionando con ese tipo de conducta. Ahora, ¿cómo se manifiesta la sabiduría animal y la sabiduría de Dios en la conducta? En estos proverbios tiene dos puntos. Nos dice el peligro de reaccionar si es con la sabiduría animal, nos dice lo que pasa, y también nos dice qué pasa cuando alguien reacciona con la sabiduría de Dios. En Proverbios capítulo 12 dice, el verso 16, el necio al punto da a conocer su ira. Una persona que no tiene entendimiento, que reacciona con sus instintos, apenas siente que van a decirle algo para explicarle algo, algo tal vez que quizás no quiere aceptar que es lo correcto, se cierra y lo que hace es responder con ira. Inmediatamente, hermano. Eso, cuando una vida responde así, no hay esperanza, hermano, de que se puedan arreglar las cosas. ¿Por qué? Por eso es que ese tipo de relaciones son muy dolorosas para quienes se relacionan con ese tipo de conducta. Dice, más el que no hace caso de la injuria es prudente. Dice entonces, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria, de la ofensa, es prudente. Es lo que hacía Jesús. La gente dice cosas, lo maldicen, pero ¿qué hacía? Él no les daba importancia a sus palabras, porque él sabía que si se metía en ese diálogo iba a alterarse su alma, sus emociones se iban a alterar y muy probable también tendría, si le están gritando, es probable que terminara también gritando. Si lo están maldiciendo, también tendría que maldecir. Es algo así. Entonces nosotros tenemos que aprender esto para no caer en ello. En el Proverbio 15 y el verso 1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Esa es la sabiduría de Dios. Te están gritando. Nosotros no tenemos que responder como lo están haciendo a quien está sin control en sus emociones. Dice la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si te ofende con una palabra y te hiere, y tú le respondes con ese tipo de tono o de tipo de palabras, ¿qué va a suceder? La ira se va a encender y no solo se va a encender en lugar de una persona, ahora van a estar encendidos dos. ¿Y qué tal si hay más personas al lado? Pues se encienden todos, hermano. Por eso es malo cuando, por ejemplo, en un hogar la pareja discute entre ellos y no reaccionan con la sabiduría de Dios, se encienden rapidito porque se relacionan con los instintos y tratan de defenderse el uno contra el otro. Y luego están los hijos y los hijos se ven asustados, hermanos, se queman y entran en estados como de inseguridad los hijos cuando ven este tipo de comportamiento en los hogares. Hermanos míos, nosotros que estamos en el Señor no debiera pasar esto. Para eso Dios nos da su palabra y debemos aprender cómo relacionarnos cuando una persona está sin control de su conducta. La sabiduría animal es pérdida del control de la razón. Y si una persona está en esa condición, hermanos míos, se vuelve un vaso de destrucción.
Tienes que poder discernir antes que la persona explote. Si ya empezaste un diálogo y te responde con un tono agresivo, ya no vas a mejorar la relación. Es mejor que pares ahí en ese punto y apártate, hermano, antes que explote el vaso y te transmita todo lo que tiene en su interior. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una persona que está irada ya no hace lo recto, hace lo que su propósito es destrucción, destruir al que está enfrente. No esperes a que te destruyan. Lo que tienes que hacer es apartarte. Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Esto es maravilloso, hermano. Es una sabiduría tan hermosa, tan práctica. ¿Y qué quisiera decirte? ¿Acaso entonces tenemos que odiar a la persona que está con este tipo de conducta? No lo odiamos. No, porque estaríamos pecando. Lo que hacemos es apartarnos para que no nos transmita ese tipo de conducta, porque pareciera ser, la palabra dice, que las personas que reaccionan así también y se relacionan con alguien que antes tenía sabiduría de Dios, pero si este que tenía sabiduría de Dios se mezcla en sus diálogos, va a terminar igual. Va a empezar a gritar, va a empezar a comportarse como la persona aquella. Entonces no es que odiemos a la persona, pero sí, para evitar el daño en nuestra conducta nos tenemos que apartar si la persona no aprende y no cambia. Eso es lo que el Señor dice. Así que, hermanos amados, es maravilloso. En Proverbios capítulo 19 dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Usted puede ver, hermano amado, que no es sabio tratar de estar o convencer o tratar de convencer a una persona que está irada de que está haciendo mal. Hermano, no va a parar, ya está sin control en su mente. La verdad es el enemigo quien está controlando. Entonces, lo correcto es apartarse para que no nos haga el daño que de por sí ya está en potencia hacer. Si no lo hace con uno, va a ir a desquitarse con alguien más, se va a desquitar con alguien ingenuo que no conoce cómo relacionarse con ellos, va a ir y explotar en su hogar, con quien tenga que desquitarse, con quien, ¿cómo le digo, hermano amado? Con quien no tenga la sabiduría de Dios va a recibir el daño, porque esas personas se vuelven vasos de destrucción. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Ahora, ¿qué reciben los que reaccionan con la sabiduría animal? ¿Qué es lo que les acontece? ¿Qué es lo que reciben cuando se relacionan o reaccionan, más bien reaccionan con la sabiduría animal cuando entran en relación con los demás? En Proverbios 19:29 dice, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. ¿Qué hay detrás de todo ese tipo de conducta? Ellos piensan, a mí nadie me manda y yo puedo hacer lo que quiero y yo soy aquí quién sabe qué, y empiezan a hablar de esa manera. Mis hermanos amados, quisiera decirle que la palabra del Señor dice que sobre un alto hay otro alto y sobre ese alto hay otro más alto hasta que llegamos a Dios. Nuestra conducta recibe, hermanos amados, Dios tiene el que da la recompensa a cada ser humano de acuerdo a su conducta, a su comportamiento. Si la persona reacciona de esa manera y se vuelve un instrumento de destrucción, oh hermano, los juicios sobre esa vida caen. Por ejemplo, si una persona reacciona así en su trabajo, con su patrón, con su manager, ¿usted cree que el patrón o el manager lo van a soportar? Muchos piensan que así los van a soportar. Pero hermano amado, fíjate que le están pagando para que venga a hacer ese tipo de actitudes.
lo despiden, hermano, no importa que sea, a veces lo soportan por algunas virtudes que tienen en hacer el trabajo, pero a la larga cansan y lo que terminarán haciendo es despidiéndolo, hermano. Eso es un juicio por su conducta errónea. Un matrimonio que no cuida este tipo de reacciones, que se comporta de esa manera, la pareja que no le, tal vez aprecia a la persona, pero ese tipo de conducta no la soporta. ¿Y qué terminan haciendo? Separándose. ¿Por qué? La separación es un juicio. Hermanos, son cosas que les vienen a las personas porque su conducta está errada. Y debemos examinar, hermano, qué es el fruto que tiene nuestra conducta, porque posiblemente estemos fallando en una cosa. Cuando nos pasamos esta línea, los juicios están ahí y uno tiene que ser cuidadoso para que podamos arreglar si es que estamos pasando por algún juicio. En Proverbios 21 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Las personas, por ejemplo, mis hermanos amados, una persona que ingiere este tipo de cosas como el alcohol, todo lo que es alcohol y drogas y todo eso, ¿sabe por qué lo hacen estas gentes? Son gentes vacías en su interior. Quieren llenarse de eso. ¿Sabes lo que hace el alcohol, hermano? Y todo tipo de drogas, lo que bloquea es el consciente de la persona. Eso es lo que hace. Ahí es donde afecta la droga o el alcohol. Les bloquea el consciente y dejan libre el subconsciente. ¿Por qué la persona ingiere este tipo de cosas? Porque, hermanos amados, la persona se siente triste, se siente angustiada, se siente frenada. Entonces, cuando ingiere este tipo de cosas, al bloquear el consciente, se libera el subconsciente. Lo que quiere es hacer lo que quiere hacer toda la maldad que contiene en su interior. Y para poder hacer toda esa maldad, tiene que bloquear su consciente. Y por eso es que las personas ingieren alcohol o drogas, porque conscientemente no son felices. Una persona que está actuando en el mal necesita ese tipo de sustancias para tratar de bloquear su consciente para sentir cierto gozo. Es lo que les pasa. Por eso las personas caen en vicios, en repetición de ese tipo de conducta, porque piensan que si cuando tienen eso les provoca un gozo, pero después que pasa el efecto, que pasa, viene una depresión mayor. Eso es lo que le sucede a los que ingieren sustancias para tratar de ser, según ellos, felices. Ellos piensan que al tomar eso son felices. Eso es lo que en el subconsciente piensan eso. Pero la verdad es que se están destruyendo más y más cada día. Así que, mis hermanos amados, el vino o cualquier sustancia que bloquea el consciente, que bloquea la razón, hermanos míos, la persona terminará siendo un escarnecedor, porque cuando una persona se le bloquea la razón, manifiesta todo lo animalesco que es, lo grotesco que es. La persona se sale cuando su consciente se bloquea, cuando se bloquea su razón, manifiesta lo bestia que es, hermano amado. Hermanos, son seres que no tienen sentimientos, pueden destruir a su esposa, a su esposo, a sus hijos, sus hijas, hermano, a quien se ponga enfrente. Es terrible, hermano amado, este tipo de conducta. Por eso es tan importante que aprendamos a relacionarnos con este tipo de personas para que no nos hagan daño o no llevemos el mal. En Proverbios capítulo 21 y el verso 19 dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Esto sucede, hermanos míos, sí. Ojalá que esto pasara lejísimos y que no aconteciera en nuestras vidas, pero pasa en nuestras vidas, pasa en nuestros hogares. Y es por eso que tenemos que aprender qué pasa cuando esto está pasando en mí o en la pareja, qué debo hacer, o
la pareja qué debe hacer cuando de repente reaccionamos así. Bueno, tiene que saber qué hacer, apartarse para que no lleve el daño y no estar hablando en el momento que está encendido el vaso, porque va a explotar y va a quemar a las otras personas. Por eso en Santiago dice que la lengua es, cuando una persona está airada, dice en Santiago capítulo 3, que dice que la persona, déjeme leérselo por favor, dice que su lengua es inflamada del infierno, hermano, y eso es terrible. Y por eso es que ¿qué haces o qué hacemos cuando una persona ya está en esa condición? Pues no podemos hacer mucho, lo que tenemos que hacer es apartarnos. Dice, ¿dónde estoy, Jesús? Ay, Padre precioso. En el capítulo 3 de Santiago dice el verso 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esto es lo que sucede, hermano, cuando una persona se descompone, se aira, lo que está pasando. Note que esto es serio. Una persona que ha perdido el control de su razón, entonces la ira rebasa su razonamiento, y entonces el diablo usa a esa persona para maldecir, para ofender, para destruir. Eso es lo que nosotros debemos saber para no exponerse a que nos hagan daño, hermanos amados. Así que dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Mis hermanos, si tienes ira, si tienes ese tipo de cosas, no es otra cosa que tienes resentimientos. Es por eso que estás enojado. Pero ¿qué culpa la persona que está al lado? ¿Por qué no vas y le dices a Dios lo que te pasa? ¿Cómo se va a quitar esa contaminación de nuestra alma? Ir y decirle al Señor: estoy enojado por esto, por esto, por esto. Exponle al Señor, echa sobre el Señor esa contaminación que tienes, lo que te hace rechazar a las personas. Si cuando tú rechazas a alguien, es porque ya está dentro de ti. Tú piensas eso de la persona, estás ya enojado con la persona y ni siquiera tal vez ni te ha dicho nada, y tú ya estás enojado porque pensaste que, hermano, no, ve y ponle y echa sobre el Señor ese enojo, ese resentimiento, para que no reacciones así. Una persona que no descansa en el Señor, que no echa sobre el Señor todas sus enojos, sus violencias, sus frustraciones, la va a echar sobre la gente que está alrededor. Y lo que la gente que está alrededor va a hacer es rechazar a esta persona que está haciendo eso. Por eso hay parejas que rechazan a sus parejas, hermano. Por eso, porque la persona que está en esa condición no va con Dios y echa sobre el Señor sus problemas. ¿Por qué se los tiene que estar echando a la pareja? Porque no va con Dios. Así que arregle eso, hermano amado, para que la pareja camine mejor. En el Proverbios 21-24 dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Esta es la definición que la misma palabra da de un escarnecedor. El que es soberbio, el que es presuntuoso, el que no acepta instrucción, hermano, es eso, es un escarnecedor. Son iracundos, violentos, hermano, instrumentos para destruir.
y debemos alejarnos si es que esa conducta no cambia a la persona, apartémonos. ¿Qué hacer con el escarnecedor? ¿Qué debemos hacer si una persona se comporta así? Dice el Proverbios 22:10, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Cuando se saca al escarnecedor, cuando se va el escarnecedor de nuestra relación, con el escarnecedor se va la contienda, porque el que causa las contiendas es él, el escarnecedor. Y dice, y cesará el pleito y cesará la afrenta. ¿Ves, hermano amado? Dios quiere que la persona se arregle, pero si no se arregla, pues entonces si está dentro de mi hogar, pues ¿qué tengo que hacer? Buscar cómo se arregla la cosa. Que se salga lo escarnecedor, recuerde que el ser escarnecedor o iracundo es porque la persona no ha echado en Dios las cosas, quiere que las personas le arreglen lo que quieren. Hermano amado, tu conducta tú la defines, no tu pareja. Tu pareja no eres tú, tú eres tú. Y tú sabes lo que contienes y tú tienes que ir con Dios a echar sobre Él esas cosas que te cambian tu comportamiento. No es tu pareja. Así que arreglemos esto, hermano, por favor, porque esto sucede en los principiantes, en las relaciones, pero no se ve bien en una persona que ya tiene muchos años en el Señor, hermano. Que estén sucediendo estas cosas, deben ser arregladas. Y esta es la manera de arreglar. Eche fuera al escarnecedor. Si siente resentimientos contra él, vaya con Dios y saque eso inmundo que está ahí, que le hace pensar mal, que le hace sentir mal, que quiere destruir. Sáquelo, porque si no lo saca, el diablo lo va a usar para destruir a sus seres queridos y a cuanta persona con quien se relacione. Y terminará siendo rechazado por las personas que se supone usted quiere. Cuidado con eso, hermano. Dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y cesará la afrenta. En el 29:8 dice, los escarnecedores ponen la ciudad en llamas. Ve, hermano amado, en un segundo todo estaba en paz y de repente llega alguien, ¡pum!, se prende aquello y quitan la paz y todo se siente tenso. Y hermano, imagínate si la persona llega y se queda y no se va, es una lata estar con una persona así, hermano. Uno tiene que echarlo fuera si no se arregla. Porque no vamos a permitir que rompa el equilibrio, la paz, si la persona aquella no quiere arreglarse. Por eso es que tenemos que tomar estas sabidurías de Dios, esta sabiduría de Dios. Dijo, mas los sabios apartan la ira. Otra vez, los escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Los sabios se apartan de reaccionar así porque se les bloquea la razón y empiezan a actuar incorrectamente. Recuerde que la sabiduría de Dios es una sabiduría que nos da entendimiento para reaccionar correctamente y hacer las obras como es debido hacerlas. Muy bien. En el Proverbio 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Así que, hermano mío, por favor, debemos aprender. Cuando una persona está en esa condición, no puedes arreglar nada. Lo que puedes hacer es apartarte para que no te contamine. Eso es lo que tienes que hacer. Y si de alguna manera te contaminaste porque estás pensando empiezas a pensar mal de la persona, ve con Dios y echa sobre el Señor todos sus pensamientos o sentires que estás teniendo en contra de esa persona. Descarga en el Señor para que no te vayas contaminado, porque si te vas contaminado vas a afectar a otro. Le vas a ir a contar a otra persona lo que te pasó, lo que te hizo, y al rato ya no son uno contaminado, ahora ya van a ser dos, y así se va haciendo la bola de nieve, va creciendo más cuando tú no vas con Dios. Para resolver este tipo de cosas uno tiene que ir con Dios y echar sobre el Señor toda nuestra ansiedad, todas nuestras frustraciones, nuestros enojos. Lo resolvemos cuando vamos con el Señor Jesús y le confesamos, le pedimos que nos perdone y Él nos perdona. Y así es como arreglamos todo aquello que nos pasa en nuestro interior. ¿Qué les pasa a los violentos? ¿Qué sucede a las vidas que reaccionan con sabiduría animal? Dice, porque el violento, en Proverbios 29:20, porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer
la iniquidad. Una persona que es escarnecedora, hermano, o iracunda, cuando se va a acostar no puede dormir, está pensando cómo vengarse, cómo hacerle, hermano, está lleno de enojo. Hermano, son vidas difíciles de soportar, difíciles, hermano. De verdad que es casi imposible tener una relación. De repente, cuando tienen momentitos suaves, ellos se pueden relacionar bien con las personas quienes les consienten lo que tienen mal. Mientras no les toquen lo que está mal, ellos dicen que están bien. Pero si alguien les toca algo de lo que está mal, no se descomponen ahí y rompen toda relación y afectan a quien quiere relacionarse correctamente con ellos. ¿Qué es lo que debemos hacer para relacionarnos correctamente con ellos? Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor. La prudencia, el conocimiento hace que tú no explotes. Y su honra del prudente es pasar por alto la ofensa. Hermano mío, si alguien te ha hecho eso, probablemente te enojaste y tal vez te airaste y estás pensando mal de él. Lo que tienes que ir es echar sobre el Señor los pensares y sentires que tienes, para que Dios te confiésale al Señor y dile: perdóneme, Señor, porque estoy pensando mal de esta persona, y pídele al Señor que te perdone eso, y Él te perdonará. Y ahora lo que tienes que hacer con esa persona, no en su cara, pero en tu oración, en tu vida: Padre, Señor, yo bendigo a esta persona en el nombre de Jesús. Cuando tú haces eso, tu alma se desconecta de ellos. Eso es lo que pasa. Proverbios 21:14. La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. ¿Cómo puedes tú, si quieres hacer la paz con alguien? Pensemos que hubo una situación así, donde se chocaron y hubo ese choque. Pero si quieres hacer la paz, ¿qué tienes que hacer? Dice: la dádiva en secreto calma el furor. De repente, hermanos míos, si hemos ofendido a alguien, por eso es que mucha gente, las parejas generalmente cuando se ofenden se dan flores. ¿Qué es lo que están haciendo? Están buscando la reconciliación. Y es maravilloso cómo la gente que mantiene su enojo cuando hacen este tipo de obras, he visto que eso trabaja en algunas personas, o muchas personas. A mí me parece bonito que respondan así, y es bueno. Pero sobre eso, qué bueno que cuando ya se restauran, sería bueno que la persona que ha reaccionado con sabiduría animal o instintiva se instruyera para que realmente mejorara la condición de relación con los demás. Eso es lo ideal. No, las flores es un medio, pero no es la solución. La solución es adquirir la sabiduría de Dios para relacionarse correctamente en cualquier circunstancia. Hermanos míos, en la vida nos pasan de todo, nos pasan momentos de felicidad, de gozo, de tristeza, de depresión, pero tenemos que saber cómo reaccionar en cada una de esas situaciones. Debemos hacer lo correcto. Quiero, hermano amado, decirte que Dios te ama y que el Señor quiere que estemos en paz y que vivamos y compartamos nuestra vida con nuestros seres queridos, dando lo mejor que tú y yo tenemos. Adquiere la sabiduría de Dios para que sepas cómo relacionarte correctamente con los demás, y cuando sientes que vas a reaccionar con la sabiduría animal, quiere decir con instintos, cuando tu razón se ha bloqueado, si tú eres sabio, apártate antes que explotes y destruyas a tus seres queridos o con quien te relacionas. Si estás tan violento, tan enojado, lo correcto hacer, si eres un sabio, apártate y no explotes, no contamines a más. Ve con Dios y expón tu causa y dile al Señor que te perdone, que te ayude. Y el Señor te va a librar, y entonces esa es una acción correcta, es una acción sabia, que antes de explotar vamos con el Señor, le exponemos nuestra situación y el Señor nos libra de todo esto. Eso, mis hermanos, es la sabiduría práctica, es lo que Dios quiere que hagamos. Así que esta es la manera breve de cómo tú puedes, hermano, conocer cómo relacionarte con las personas que reaccionan con sabiduría animal. Y que Dios te ayude, y a ti y a mí, en el nombre de Jesús,
Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos y oro para que les dé este entendimiento y puedan hacer lo correcto en cada situación de su vida cuando se relacionan con las personas que los rodean. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, Padre. Amén.